Gerardo Casadei, abogado e integrante de la Iglesia Católica de la Ciudad de Rosario. Un gusto que estés en el programa. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos en esta ocasión tan especial, ¿no? Bueno, la idea es hablar un poco sobre la figura del Papa Francisco que nos dejó en los últimos días. ¿Quién se fue con la partida del Papa Francisco? ¿Quién se fue? Bueno, el Papa Francisco evidentemente ocupa un espacio muy, pero muy importante tanto en la historia argentina como en la historia espiritual mundial. Yo creo que se perdió un líder, era evidentemente un líder, era un líder con todas las letras, ¿no? Que sabía hablar en todos los estamentos, y era escuchado en todos los estamentos. Yo recuerdo muy bien cuando habló en Naciones Unidas, o cuando hablaba tranquilamente en una entrevista, que a veces aceptaba entrevistas realizadas por chicos, por adolescentes. Era realmente un multifacético en el sentido de convencer a multitudes de su lenguaje. Y su lenguaje era un lenguaje de paz, que lo fue llevando con distintos grados de dificultad, porque no todo el mundo lo entendió, no todo el mundo lo entendió, pero al final, como las grandes obras, como los grandes líderes, fue reconocido como lo que es un líder mundial. Por eso, fíjate que, para darte un pequeño detalle, Trump, el presidente de Estados Unidos, que asumió a finales de enero, todavía no hizo ningún tipo de viaje al exterior, evidentemente por la cotidianidad de los problemas de Estados Unidos, y sin embargo, ante esta noticia, enseguida confirma su presencia en el funeral. Toma como referencia, por ejemplo, el reportaje, me gustaría que lo escuches después, cuando Putin habla del Papa, en estos últimos 2 días salió. Y Putin dice un hombre extraordinario, un hombre que yo lo mandaba muchas cartas, muchos consejos, y que siempre me llamó la atención el nivel intelectual. Lo califica de extraordinario, un tipo como Putin que estaba preparado, vos sabés muy bien toda la carrera que hizo Putin. Entonces, y también los pobres, un cartonero, nosotros mismos, los fieles, los laicos, siempre descubrimos en Francisco una voz muy importante, muy señaladora de destinos a los que teníamos que tratar de arribar. A veces no podemos lograrlo, pero uno sabe esos caminos quedaron marcados, sabe que debe ser. Su llegada se dio en un momento donde el capitalismo estaba en la etapa, está todavía, bueno, pero en aquella época peor, digamos, en el momento de su asunción, en su etapa más cruel, más inhumana, con mayores niveles de pobreza, más individualismo. Por eso él adopta ese carácter que hoy todos rescatan, que es el humanismo, digamos. No, yo creo que él ya lo traía desde su estancia en Buenos Aires, él ya lo traía, él era así. Nosotros los argentinos, evidentemente, no lo conocíamos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él, ahora, por ejemplo, marca mucho el detalle que no le gustaba que le besaran el anillo. Y yo lo recuerdo muy bien en el 2011, cuando él vino a Rosario, creo que vino 2 veces a Rosario, pero yo estuve con él en el 2011, y lo fui a saludar personalmente. Estaba solo con unos libros, y entonces me acerqué a saludarlo. Él ya era cardenal, y un amigo mío, yo lo saludé realmente en forma muy formal, pero un amigo mío, una cuestión lógica, quiso darle un beso en el anillo de cardenal, y recuerdo patente que le sacó la mano. Y ese hecho que yo en el 2011 no lo entendí. Después, cuando él va a Roma, anoche justamente había un programa, mostraban eso, que no le gustaba ese tema, pero ya no le gustaba cuando era cardenal. O sea, que él era un hombre muy llano, muy ajeno a ese tipo de formalidades que las creía innecesarias, porque su carácter era así. Entonces yo lo recuerdo patente, porque yo estuve en el 2011, y él no fue distinto siendo papa a lo que era en Buenos Aires. El problema era que nosotros no lo conocíamos. Él en su juventud había militado en la organización peronista Guardia de Hierro, y bueno, después abandonó la política activa, y varios por esto decían, bueno, el papa peronista. ¿Tenía algo de peronista, Francisco? No, yo lo pienso, no sé si coincidís vos, por esa cuestión del peronismo, de estar equidistante de los polos, digamos, de una suerte de tercera posición. Bueno, ahí yo te voy a decir lo que yo escuché de gente que estuvo muy cercana a él. Él no participó en Guardia de Hierro. Lo que pasa es que en la Universidad de Salvador, en Buenos Aires, en un momento había muchísimos docentes en la década del 70, muchos docentes, te hablo de la década del 70 obviamente, que estaban de alguna u otra forma ligados a esa parte de la militancia, pero no concretamente él. Ahora, bueno, claro, él obviamente, como tenía mucho que ver con la Universidad de Salvador, de alguna forma se
se lo relacionaba, pero yo no tengo información que él haya concretamente militado. Lo que sí te puedo decir que en definitiva el peronismo toma la doctrina social de la Iglesia, eso lo dice claramente, lo dice Perón, que la doctrina estaba, que él la toma, y evidentemente Bergoglio, cuando era cardenal, sin necesidad de haber sido designado papa, él era una persona que tomaba equidistancia, sabía muy bien que el liberalismo y el comunismo no eran doctrinas que podían superar a la doctrina social de la Iglesia, y probablemente a lo mejor haya tenido alguna visión un poco más positiva sobre la doctrina justicialista, lo que no quiere decir que él haya militado. Todas esas cosas creo que en definitiva la usaron algunos detractores. Te leí en redes sociales que, no sé si recuerdo bien, pero dijiste que 4 presidentes y varios periodistas porteños evitaron que viniera. Sí. Le jugaron sucio, le jugaron mal, digamos, Claro. con golpes bajos. Sí, esa es una opinión mía, que engloba a los 4 presidentes que hubo mientras él fue papa. Yo estoy convencido de eso. Yo creo que los 4 presidentes argentinos no ayudaron en nada que él viniera. Para aquellos que no saben, bueno, Cristina, claro, Macri, Alberto Fernández y Milei, ¿no? Cristina, entiendo yo que era demasiado chabacana en el trato hacia el Papa. Chabacana en el sentido de se tomaba licencias que no eran las correspondientes, sobre todo cuando ella era presidenta, como para mandar un mensaje a sus seguidores. En el caso de Macri era un tipo totalmente frío, con el cual realmente Francisco tenía muy poco para hablar. De hecho habló tan poco en la reunión, que tuvieron muy poco. Realmente me da la sensación hasta que a Francisco le costaba soportarlo a Macri, porque Macri es un tipo frío en el sentido de muy poco, intelectualmente muy poco formado, y por lo tanto creo que se le hacía hasta difícil a Bergoglio o al Papa Francisco hablar con Macri. Después vino Alberto Fernández, que era, en líneas generales, era muy falso, vivía elogiándolo, pero cuando el Papa tuvo una brecha de tiempo que podría haber sido el año 2022, que era el año para mí exacto para venir, porque había pasado la pandemia, o el 2021, imprevistamente hace tratar, y bueno, él también se mete como un operador para que saliera la ley de despenalización del aborto, que no era necesario, que es más, que si él no hubiese operado con algún tipo de ayudas a senadores que votaran a favor, tal vez esa ley no hubiese salido nunca, así que también arruinó la posibilidad de que venga el Papa. Y el último fue Milei. Fíjate que está todo el espectro ideológico. Sí, que directamente dijo que era el maligno de la tierra. Maligno. Después se arrepintió de todo eso, y yo lo rescato, porque toda persona que se arrepiente, lo rescato. Francisco mismo lo rescató, lo perdonó. Pero en líneas generales, los 4 presidentes de 4 arcos distintos, si vos querés, ideológicos, así que fíjate qué distante que somos, qué imparciales. Ninguno de los 4 colaboró para que Francisco viniera. ¿Qué es lo que viene finalmente, Gerardo, ahora futuro para la Iglesia Católica? ¿Viene una suerte de reacción, momento más conservador, o viene algo en la línea francisquista, digamos? No, yo pienso que el camino de Francisco son 12 años que él modificó, incluso en la cantidad de electores que va a haber. En la cantidad de electores que él va a haber, son 133, porque hay muchos cardenales que no son electores, pero Francisco nombró 149. Francisco es récord en nombramiento de cardenales. Y todos esos cardenales, de alguna u otra forma, él eligió, y que él los conocía, o que por lo menos tenía información sobre lo que hacían. No va a haber una marcha hacia anteriores papados, porque la Iglesia, en definitiva, y esto tal vez sí hay que reconocerle por obra del Espíritu Santo, sabe elegir el hombre justo para el momento justo. Yo no creo en ningún tipo de regresión, porque lo de los 133 que van a votar, probablemente no menos de 100, son nombrados por Francisco. Entonces eso ya te marca un carisma que creo que ellos, en el fondo, bueno, no he hablado con todos, pero en el fondo ellos son seguidores y son muy respetuosos de lo que hacía Francisco y son admiradores de la obra. Así que para mí, hacia atrás no. Hacia atrás en el sentido de decir hacia algún otro tipo de línea pastoral, ¿no? No, yo creo que no, al contrario. Ahora, bueno, habrá que ver de esas personalidades, de esas mentes, de esos pensamientos, quién logra, digamos, acaparar la atención de esos 133 votantes, porque las votaciones son muy difíciles, porque al exigirse los 2/3, por eso se hacen 4 o 5 votaciones, evidentemente tiene que haber un consenso generalizado. No es que la mitad más uno sería mucho más fácil, pero todos lo sabemos
que cuando vos te exigen los 2/3, Ujú. el consenso tiene que ser altísimo. Y entonces, evidentemente, la obra del Espíritu Santo es buscar a la persona. Y para mí, como siempre, va a ser una sorpresa. Como lo fue Bien. Francisco, va a ser una sorpresa. No lo fue Ratzinger sorpresa, porque tantos años del pontificado, imagínate 25 años del pontificado de Juan Pablo II, se hacía muy difícil saltar hacia algo, digamos, distinto en ese momento. Por eso Ratzinger fue de transición, Bien. pero no, ahora va a ser una sorpresa. Y para mí, como siempre, yo soy optimista, va a ser una linda sorpresa. Gerardo Casadei, muchas gracias. No, gracias a ustedes.